Windhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Y estamos en la tercera parte de nuestro último programa de la temporada y, como siempre, vamos con la entrevista. Hoy tenemos a Ferran Varela. Ahora vamos a hablar un poquito de su trayectoria. Seguro que muchos habéis leído algunos de sus libros, si no todos. Pero primero voy a saludar a Alex Sebastián, a nuestro codirector, que va a realizar esta entrevista conmigo como de costumbre. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ismael, ¿qué tal? Aquí estamos para cerrar temporada por todo lo alto. Pues sí, vamos a cerrarla, como digo, con Ferran Varela. Nació en Barcelona, es licenciado en Derecho y abogado en ejercicio. Se inició en el mundo de la literatura publicando relatos con los que ganó algunos premios, varios accessits y quedaron finalistas en varios certámenes. Después de participar también en algunas antologías, pues publicó en 2018 La danza del Gohut o del Gohut, ahora nos dirá él cómo es correcto pronunciarlo, que fue su primera novela corta. Ha publicado toda su obra en solitario con la Ediciones El Transbordador. En septiembre de 2018 fue La danza del Gohut o del Gohut. En abril de 2019 la novela El arcano y el jilguero. En diciembre de ese mismo año Historias de Han, que es una colección de cuentos ambientados en el mismo mundo del arcano y el jilguero. Y por último, en noviembre de 2021 la guía de lectura de ignotos mayores, un manual de cartomancia acompañado de su correspondiente baraja de ignotos mayores, que son los naipes que hacen las veces de tarot en el universo de Han. Ferran, bienvenido a Windhumanoz Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, hola a todos y nada, muchísimas gracias por invitarme y por permitirme participar en vuestro podcast. Pues nosotros encantados de tenerte aquí. Además, como te digo, es el último programa de la temporada y va a estar ahí como el resto para el verano, para todos nuestros oyentes. Ahí disponible la entrevista para que la escuchen y para que puedan saber de qué van tus libros, y estoy seguro que después de escucharte y de escuchar esta entrevista, seguro que más de uno le entran ganas de leerlos. Bueno, pues Alex, si te parece, empiezas tú con la primera pregunta. Vale, pues bueno, Ferran, empezamos por el principio. ¿Cómo empezaste con esto de escribir ficción? ¿Fue algo que siempre quisiste hacer, que siempre hiciste de una manera u otra, o hubo quizá un punto de inflexión en algún momento concreto que te llevó a hacerlo? Y luego también, ¿cómo fueron los primeros pasos que fuiste dando hasta llegar a ser publicado por primera vez? Pues mira, yo he estado con historias en la cabeza desde siempre. Lo que pasa es que, bueno, escribir, me lo empecé a plantear un poquito más en serio, quizá a partir de 2012, cuando, bueno, me picó el gusanillo por empezar a enviar algún relato suelto, alguna convocatoria. Y luego yo empecé por unas convocatorias que sacaba la Terbi cada año, la tertulia de fantasía y ciencia ficción de Bilbao, que te daban un tema para hacer un relato corto. Entonces yo empecé, el primero que envié fue allí en 2012 y bueno, con la sorpresa de que resulté finalista, y eso pues me animó a presentarme a más cosas y bueno, así hasta aquí. Entonces los inicios, ya te digo, empecé con estos relatillos que iba enviando pues a sitios para hacer un poco de, bueno, pues porque me hacía ilusión, ¿no? Iba saliendo en sitios y vas mejorando, claro, y es una buena manera de ponerte hitos, ¿no? A superar. Bueno, o sea, ahora ya he conseguido pues publicar aquí, o he conseguido que me lean que salgas tú publicado en tal sitio. Pues al final eso te va, te retroalimenta y vas avanzando hasta que al final pues te tiras de cabeza
a algo más ambicioso, ¿no? Te tiras pues a la novela o a la novela corta y bueno, y eso es básicamente lo que pasó. Una de las convocatorias que salió, bueno, pues he mencionado algo mío, fue en una que ganó el Arcano y el Jilguero, o sea, el primer capítulo del Arcano y el Jilguero se llamaba El Ariete. Y el premio era, pues, que te publicaban una novela, porque yo no tenía publicada ninguna novela. Era en una editorial pero bueno, pues yo dije, bueno, pues me pongo a hacer una, así tan feliz. O sea, habías escrito el primer capítulo solamente como un relato, ¿no? Como relato, sí. Uh-huh. Pero bueno, luego vi que ahí había más, ¿no? Que yo podía seguir excavando por ahí y seguirían saliendo cosas. Y entonces me decidí pues a ampliarlo. Y cuando lo escribí, pues resultó que la editorial que iba a sacar este premio pues ya no estaba, tardé demasiado y ahí me quedé con un manuscrito enorme, con una historia que le había metido mucho cariño y mucha ilusión, pero sin nadie que estuviese interesado en publicarla. Entonces pues me lancé a la búsqueda editorial y hasta que me encontró Transbordador. Bueno, Ferran, ¿qué siente un autor cuando por fin ve que una editorial se interesa de verdad en publicarle su primera novela? Luego han venido otras, pero imagino que esa sensación de primera novela publicada tuvo que ser increíble, ¿no? Sí, a ver, tú ten en cuenta que yo acabé de escribir El Arcano y el Jilguero, sería pues enero de 2014, febrero de 2014 aproximadamente. Uh-huh. Se publicó en 2019, o sea, fue todo ese tiempo buscando editorial. O sea, yo ya estaba... Uh-huh. Ya iba a tirar la toalla, estaba desesperado, ya no había manera de encontrar nada, ¿no? Todo el mundo tenía los manuscritos cerrados o ya lo había enviado y no había suerte o bueno, tú pues vas probando, ¿no? Lo que hay. Y recuerdo que yo iba en tren, tenía un juicio fuera de Barcelona, iba en tren y me llamó Pilar del Transbordador, mi editora, uh-huh. Y me dijo, oye, mira, que me he estado mirando esto y bueno, que sí, que a ver, vamos a mirar y tal, te envío el contrato, envíame si tienen más cosas. Y claro, yo ya pues fui encantado, o sea, llegué al juicio que estaba, sí, ya entré bailando, ¿no? Sí. Qué bueno. Bueno, siempre se dice que aparte los escritores, para ser buen escritor, siempre es importante ser un buen lector y todos los escritores tienen influencias, tanto como lector como luego a la hora de escribir. ¿Qué autores son los que consideras que han influenciado tu obra? Mira, a mí me gustan, yo siempre menciono los tres que más creo que tengo más, les debo más, uh-huh. Que son Martin, que Juego de Tronos me ha gustado de siempre, Rothfuss, me gusta muchísimo también, y luego Dan Abnett, que es un escritor escribe ahora a Warhammer 40.000, pero ha hecho de todo. Y domina la acción como nadie, es una bestia. Y estos son los tres que yo creo que son los tres pilares que he tenido luego en lo que yo me intento fijar para hacer las cosas. Pero luego de fondo también ha habido pues muchísimas influencias distintas de un montón de autores que he ido picoteando por aquí y por allá. O sea, al final siempre aprendes algo de cada cosa que lees, porque siempre los autores siempre tienen cosas muy buenas todo el mundo tiene un punto fuerte que dices, hostia, es impresionante cómo ha dado aquí un giro o cómo ha delimitado este personaje o cómo ha hecho girar aquí la trama para pegarte una sorpresa. Todo el mundo tiene algo y de todo se puede aprender algo. Uh-huh. ¿Y tú ya has escrito y publicado tanto cuentos como novela corta? Entonces, sí. ¿Qué diferencia ves a la hora de abordar la escritura en estos tres diferentes formatos y con cuál de ellos te sientes más cómodo? Yo creo que soy esencialmente relatista. Entonces, lo que pasa es que cuando yo escribo una novela yo no la abordo como un todo. O sea, yo más bien procuro que cada capítulo tenga un inicio, un nudo y un desenlace. O sea, que al final en realidad son pequeños relatos unidos por un hilo conductor común. Entonces, al final, no es tan distinta una cosa de la otra. No es tan distinta. O sea, un relato, lógicamente, tarda menos tiempo en hacerlo, pero tiene su técnica y sus trucos y su tal. Pero la novela, al final, también es planteártelo como pequeños relatitos
y luego unirlo con una trama común. O sea, digamos una trama que lo estructure todo. Esa fue mi idea. Al hacer el Arcano y el Jilguero, la idea era esa. Es curioso, la verdad es que ya nos has contado un poquito algunas pinceladas de tu proceso creativo, porque la verdad es que es interesante eso de plantearte una novela como pequeños relatos que van conformando cada capítulo. Pero en tu caso, ¿eres más, como se suele decir en los escritores, de mapa o de brújula? Que ya más o menos por lo que nos has comentado nos podemos hacer una idea. Pero ¿escribes a diario, por ejemplo, con una rutina fija? ¿Tienes algún lugar donde te guste más escribir? O en tu caso, que a lo mejor por trabajo o algo te pilla en cualquier sitio y a lo mejor se te ocurre algo y lo escribes. ¿Cómo es tu proceso creativo? Mira, yo soy muy caótico. Yo escribo cuando puedo y donde puedo y saco tiempo de donde no hay porque, porque no hay tiempo. Pero sí que intento trabajar al menos en un entorno que tenga silencio. O sea, yo aquello de trabajar con música o trabajar en una cafetería y tal, hay escritores que sí pueden, yo soy absolutamente incapaz. Tengo que tener silencio absoluto para poder concentrarme en lo que estoy haciendo. Entonces suele ser a lo mejor pues a deshoras en casa, a las 3 de la mañana cuando no hay nadie despierto, pues allí, y si no, pues en el despacho horas muertas cuando no tengo que atender asuntos de trabajo. Y la novela, por ejemplo, haces una escaleta súper detallada, ¿sabes cómo va a acabar todos y cada uno de los hilos y de las tramas? ¿O vas un poco improvisando? Mira, yo con la novela tengo sé el escenario, lo tengo a la perfección. O sea, tengo todo, el mundo sé perfectamente cómo es y cómo funciona. Y luego tengo una serie de hitos por los que quiero que pase el personaje. Pero luego dejo mucha libertad para que él haga las vueltas que quiera antes de pasar por estos hitos. Así, porque es que si no, si lo tengo todo tan estructurado que no puedo salirme la escaleta, al final me aburro. O sea, no, y no lo escribo. O sea, me da la sensación de que ya está hecho, pero en mi cabeza, y entonces me da pereza picarlo. Claro, se te hace más mecánico. Claro. Entonces, a mí me gusta darle un margen un poco a la espontaneidad cuando estás escribiendo. Y entonces eso me exige no tenerlo todo tan cerrado. En cuanto a mundo sí, para que no haya incongruencias, pero en cuanto a historia y tal, pues le dejo tirar un poco. El personaje por lo general sabe mejor que el escritor por dónde tiene que ir. Esto está claro. Y si tú le tienes que forzar a pasar por algún sitio, es que por ahí no tiene que pasar. O sea, no, te estás equivocando tú, no él. Muy bien, pues si te parece ahora vamos a ir haciendo un pequeño repaso por tus obras. Y vamos a empezar por orden de publicación. Y entonces, en septiembre de 2018 fue cuando se publica tu primera obra, vamos a decir, que no es un cuento, que es la novela corta La danza del Gohut. ¿Es Gohut o es Gohut? Gohut, pero de Gohut. verdad, la gente lo puede pronunciar como quiera, no hay absolutamente ningún problema. O sea, la gracia de la historia también está un poco en eso. No es una historia que es un poco anárquica, pues no voy a decir aquí cómo se tiene que pronunciar. Y sí que fue la primera obra que te publicaron, pero creo que como nos has comentado, no es la primera que habías escrito, ¿no? No, yo escribí antes El Arcano y el Jilguero que Lanzalgo. De hecho, escribí Lanzalgo Hood porque me planteé que quizás sería más fácil encontrar una editorial con una obra más corta que con una obra corta. Pues, efectivamente, es algo que me hiciese un poco de cuña para poder meter la cabeza en el mundo literario, ¿no? Porque como lector, gastarte dinero y gastar tiempo en una obra larga de un autor novel desconocido, pues es más complicado que no gastarte menos dinero en una obra más corta, ¿no? O sea, gastar menos dinero y menos tiempo, pues hay más posibilidades de que eso tenga una salida. Y con esa idea, pues escribí Lanzalgo. Sin embargo, no, al transbordador envié El Arcano y el Jilguero antes. Y después, cuando ya tenía Arcano y el Jilguero, Pilar me pidió si tenía algo más corto y dije, pues mira, sí, precisamente tenía esto aquí preparado. O sea que al final salió antes el Gohut. Precisamente yo creo que con esa idea en mente, con la idea de ir entrando poquito a poco y que no fuese un salto de fe para el lector. Bueno, cuéntanos, para quien no lo haya leído, cuéntanos de forma breve de qué va, sin destripar mucho, claro, pero cuéntanos de qué va La danza del Gohut.
Bueno, la danza del Gohut va de una mujer, una tutora que vive en una ciudad de, pues, bajo renacentista, ¿no? En un mundo de fantasía, en la que, bueno, es un microcosmos la ciudad, ¿vale? Entonces, ella es una tutora de origen plebeyo que, bueno, después de mucho esfuerzo, pues ha conseguido entrar, digamos, en la academia, ¿no? Que es digamos, la universidad de la ciudad, y está un poco anclada en el máximo título que puedes tener siendo plebeyo, pues que es el de tutor, ¿no? Es un poco el de profesor allí, pues que sí, que investiga, que hace cosas, pero que no es demasiado importante. Y un día le llaman del palacio de uno de las familias nobles más importantes de la ciudad, porque tiene un encargo para ella. Entonces el encargo es rehabilitar al hijo de este noble que ha perdido el juicio. O sea, cada año hay una raza de seres que se llaman los Gohut, unos seres salvajes que atacan las cosechas, que, bueno, hacen pillaje, destruyen, bueno, asolan los caminos. Esto pasa cada año, y cada año hay una batida para echarlos otra vez a las montañas e intentar erradicarlos. Pues resulta que en una de estas batidas a este chico se le dio por muerto y ha vuelto 4 años más tarde, loco perdido, pensando, o sea, creyendo él mismo que él es un Gohut. Entonces, la historia es que todo muy en secreto para que la noticia no corra de boca en boca y el prestigio de la familia no caiga. Hay que rehabilitar al heredero para que sea el heredero de la familia. Y esta es la premisa, ¿no? Un poco el contraponer la sociedad de las normas estrictas con una sociedad más anárquica y más natural, digamos. Uh-huh. Pues precisamente te queríamos preguntar sobre eso, porque en esta obra estableces un contraste muy fuerte entre estos dos tipos de sociedad que estás citando, ¿no? Una libre pero peligrosa, uh-huh, y otra segura, pero que está constreñida de una forma muy estricta, ¿no? Por las normas. Y esto también refleja un poco esa contraposición clásica entre civilización y barbarie que por ejemplo, ha desarrollado Robert E. Howard. ¿Qué buscabas transmitir con esta dicotomía, por un lado? ¿Y cuál sería tu elección entre estas dos opciones? Pues mira, lo que buscaba transmitir es que quizá ninguno de los dos extremos es el óptimo, ¿no? Te habría que llegar a una... Pero muchas veces tampoco tienes... Como miembros de una sociedad tampoco tenemos facultad de elegir, ¿no? Entonces yo soy una persona que trabajo con las normas a diario y muchas veces me sorprende la absoluta cantidad de normativa que tenemos encima. O sea, a veces no somos conscientes, pero que a veces a mí me abruma el pensar, madre mía, o sea, que vivimos absolutamente constreñidos a todo. O sea, hacemos lo que hacemos y muchas veces hacemos cosas ilegales porque no sabemos que son ilegales, pero que en teoría tampoco deberíamos hacer. Y entonces surgió un poco de ahí. Pero claro, el plantearte el otro extremo me servía para bueno, pues para poner la cara y la cruz de ambas cosas, ¿no? O sea, es decir, por un lado, o sea, a mí no me gustaría vivir muy seguro dentro de una caja fuerte sin poder hacer absolutamente nada. Pero, bueno, quizá la otra opción de vivir a lo loco pues yo qué sé, por el campo, matando y cometiendo pillaje y saqueo y tal, pues bueno, a lo mejor tampoco es así. De todas maneras, pues como es una historia de ficción y tal, y al final lo que se narra, digamos, es un punto de unión, ¿no? La historia al final va de cómo estas dos sociedades pueden convivir, o sea, dentro de una misma persona, ¿no? Una persona antes en una cosa y luego era la otra, que al final realmente no es que la sociedad sea inamovible, sino que tú podrías modificarla porque tú tienes, o sea, nosotros somos los que tenemos el poder para aceptar una u otra cosa, ¿no? Y al final una norma solo es útil si la gente la sigue. Si la gente no la sigue, la norma no sirve absolutamente para nada y la tienen que cambiar. O sea, es que esto es así. De hecho, precisamente uno de los tropos de la literatura es ese de la persona civilizada que por diversas circunstancias se ve obligada a integrarse o resocializarse en una cultura más primitiva y al final acaba desarrollando una afinidad o hasta el punto de o asimilarla o incluso renunciar en ocasiones a su mundo de origen. Eso lo podemos ver en obras como Dune de Frank Herbert o en Avatar de James Cameron.
En la danza del Goju también tocas esto, ya has comentado de qué va. ¿Está relacionado también con el querer hablar del crecimiento personal, de la evolución del personaje? Sí, absolutamente. O sea, al final, no esta historia, todas las historias son un personaje que evoluciona para encontrar su lugar en el mundo. O sea, y esto es así. O sea, las historias son, hay un punto de estabilidad que se desestabiliza por algún motivo. Entonces, un personaje tiene que partir en un viaje externo o interno para conseguir aquello que le falta para devolver el orden a su mundo. O sea, y ya está. Y esto es lo que es. O sea, todas las historias son historias de crecimiento personal, porque es que si no, no son historias, son anécdotas. Y en esta obra también tocas otros temas, como por ejemplo el problema de la reinserción de reos en la sociedad o de gente que está desestabilizada. Cuéntanos qué piensas sobre esta cuestión y cómo la presentas en la obra. Bueno, yo siempre he defendido un poco la reinserción. O sea, yo desde mi punto de vista, o sea, tienes dos opciones. En una sociedad tienes dos opciones, o la pena de muerte o la reinserción. O sea, es que no te queda otra. Porque la opción intermedia, que sería, digamos, la cadena perpetua, o sea, no le vale ni al preso ni al Estado, ¿no? Que al final la sociedad está gastándose un dinero en mantener a una persona que no va a salir de su celda. O sea, tampoco le veo mucho sentido. Entonces, como a la pena de muerte yo no la contemplo, no la veo muy justificable, pues solo queda defender la reinserción. Entonces, ¿cuáles son la manera en que la gente debería reinsertarse? Pues dependiendo primero de lo que haya hecho o de lo peligroso que sea para volver a la comunidad. Porque muchas veces pensamos en criminales, ¿no? Que vale, sí, que es una parte de la reinserción, pero luego también hay otra parte de gente pues que no es que sean criminales, sino pues simplemente pues que no tienen control de sus actos o que tienen algún... Entonces esta gente pues también no tiene ninguna culpa de absolutamente nada y se le tiene que facilitar el que puedan vivir una vida perfectamente normal como cualquier otro. Entonces, ¿qué medios hay para esto? Pues esto ya se lo dejo a los sociólogos y a los legisladores, pero desde luego la opción, desde mi punto de vista, debería ser esa. Bueno, en abril de 2019 pasamos a tu siguiente obra, El Arcano y el Jiguero. Ya has comentado algo sobre ella. Es una novela que tiene un tono más descarnado. Regresamos a un universo fantástico de corte medieval llamado Han. Aparentemente no tiene ninguna relación con la danza del Gohut, ¿verdad? No, son mundos independientes. Perfecto. Cuéntanos de forma breve de qué va, por favor, también esta obra. Pues El Arcano y el Jiguero es, parte de un mundo que está básicamente regido por varias ciudades-estado con su área de influencia. Y en este mundo pues ha surgido hace 4 generaciones, digamos, el primer imperio que está asimilando ciudades independientes. Entonces, por primera vez ha surgido un emperador con el poder suficiente, tiene la maquinaria militar y los números suficientes como para conquistar el resto del mundo, el resto de Han. Y en esta diatriba, ¿no? de un mundo que está asolado por la guerra porque hay un imperio que se lo está comiendo, aparece la figura del arcano. El arcano es Mecen el Ariete, es un personaje de un escalafón especial dentro del ejército del imperio, que él lo que hace es intentar rendir las ciudades asediadas sin que haya una batalla, pues para evitar la pérdida de vidas tanto de los soldados leneros, de los soldados del imperio, como de los rivales, que después no serán rivales, que al día siguiente van a ser ciudadanos imperiales también. Entonces él lo que hace para esto es, tiene todo un teatrillo montado, ¿no? Él finge ser un demonio, entonces coge a un prisionero de guerra y lo tortura a las puertas de la ciudad de una manera absolutamente horrible, lo destruye, lo mata, le hace lo peor que le puedes hacer a una persona y convence al resto de la ciudad de que todo el mundo va a acabar así a menos que se rinda. Al final, pues por la fama que tiene, por el peso que tiene
digamos, dentro de la mitología, el personaje que él representa y por la propia superstición y de las gentes de Han, pues al final, por lo general, acaban cediendo. Y este es el contexto. Entonces, Mecen Ariete, que es el protagonista, está atormentado por lo que comete. O sea, él realmente no es una persona malvada. Él lo hace porque mata a gente porque es el mal menor. Es el dilema del tranvía, que se llama, ¿no? Que es que hay un tranvía que va por una vía en que hay una bifurcación y hay una palanca de cambio y tú estás en ella, ¿no? Tú puedes seleccionar por cuál de las dos vías va a ir el tranvía. Y en una vía hay 5 personas atadas y en otra vía hay una persona. Entonces, si tú no haces nada, el tranvía va a pasar por encima de 5 personas y las va a matar. Y si tú tocas la palanca, va a matar a la persona que hay en la otra vía solitaria, ¿no? Entonces, la cosa es, no haces nada y dejas que por inacción mueran 5, o haces algo y matas directamente a uno. Bueno, pues Mecen es de los que hacen algo y matan a uno. Es un un emisario del mal menor, digamos. Es curioso. La novela, por cierto, está narrada en primera persona y en presente. ¿Por qué esa elección? Porque me parece que da más inmediatez. Me da la sensación de que es una buena manera de meterte más en la cabeza del protagonista y empatizar más con él. Es un personaje que es difícil empatizar con él por lo que hace. Entonces, en tercera persona creo que se produciría una desconexión demasiado grande con el lector y al final muchos lo rechazarían. Uh-huh. Y esta obra se basa en gran parte en una relación naciente entre Mecén y Nara, ¿no? En el papel de uno como mentor y la otra como una figura redentora, incluso balsámica, ¿no? Para Mecén. Bueno, ya has comentado algo, pero ¿dirías que la evolución de Nara se ajusta al viaje del héroe? Porque quizá la de Mecén no, pero la de Nara sí. Yo creo que ambas, de hecho. Yo creo que ambas. Lo que pasa es que si lo entendemos como en un sentido laxo, el viaje del héroe, ¿no? O sea, al final, Mecén es una persona que ha perdido su humanidad y la está recuperando, ¿no? Y lo que le falta es la humanidad que recupera, y Nara es una persona pues que es demasiado inocente y se curte, o sea, que completamente al revés. Es un poco a lo Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Que al final casi intercambian papeles. Pues esto es un poco la idea. Al final como son opuestos, pues se atraen y de alguna manera se suavizan entre ellos, suavizan las aristas que tienen. Se podría decir también que una de las ideas centrales del Arcano y el Jilguero es la desmitificación de la guerra, de la épica, de la fantasía heroica. Algo similar a lo que hemos visto en autores como, por ejemplo, Abercrombie. ¿Y qué es lo que querías transmitir con esa desmitificación de la épica? Bueno, es que yo me da la sensación de que no hay nada glorioso en matarse a espadazos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el ensalzamiento de la violencia y el presentarlo como algo positivo a mí no me apetecía abordarlo de este modo, sino de un modo más sucio, decir, bueno, sí, lo que te cuentan las canciones es esto y lo que pasa en realidad es esto otro, ¿no? Y entonces es una manera de darle, sí, a escribirte a un género un poco menos de alta fantasía, ¿no? Y de mitos y de leyendas, y un poco más de a pie de calle, ¿no? Digamos, mira, esto, lo que le pasa a los grandes héroes se da de otras cosas, pero lo que le pasa al pobre que lo cogen en una leva y tiene que estar en primera línea de batalla es esta otra, ¿sabes? Y hablando ya respecto al famoso world building o creación de mundos, existen diferentes enfoques, ¿no? Hay autores, por ejemplo, como Brandon Sanderson, que lo trabajan de una manera muy exhaustiva. Y luego hay otra escuela, por ejemplo, como la de Andrzej Sapkowski o Joe Abercrombie, que solamente desarrollan la parte que funciona como marco directo a la narración y que sirve a la historia, y dejan el resto solamente muy, muy ligeramente esbozado y a veces ni eso. Y el Arcano y el Jilguero tiene detrás un trabajo de world building muy, muy potente. Entonces, ¿cuál es tu enfoque sobre este tema? Bueno, a mí me interesan mucho las diferentes culturas. Entonces, la idea es crear un montón de culturas distintas, tirarlas sobre el mapa y entonces ver un poco cómo funcionan y cómo interactúan entre ellas. Y de ahí viene el gol. Lo que pasa es que
quizá se presta más a explicar el world building cuando trabajas en tercera persona. En primera persona es como si tú entrases a una casa con una linterna, ¿no? Tú solo tienes el punto de vista del personaje y entonces tú vas enfocando. Entonces, de alguna manera eso te ayuda, digamos, a ordenar la presentación de los elementos. En tercera persona quizás se presta un poco más al infodumping, es un poco más complicado al menos para mí, sería más complicado de hacérselo interesante al lector. Entonces eso aunque esté el mundo, digamos, estructurado, al presentarlo conforme el personaje va avanzando por el escenario, pues a mí al menos me da la sensación de que se hace más digerible. O sea, que es como un término medio, ¿no? Tú realmente lo tienes bien preparado, pero luego no, a la hora de mostrarlo, vas mostrando lo que hace falta, digamos. Claro, hay muchas cosas que están hechas, pero que no aparecen. Entonces, bueno, tampoco es la famosa punta del iceberg, ¿no? O sea, debajo hay un montón de cosas, pero bueno, para que la punta esté bien hecha, lo de abajo también tiene que estar. Claro. Si no se notan A mí se me notaría, vamos, no sé, Abercrombie Abercrombie es mucho Abercrombie y puede hacer lo que quiera. Es curioso porque nos has dicho que estás muy interesado en el tema de las diferentes culturas y demás. Y precisamente en diciembre de 2019 publicaste Historias de Han, sí, que es una historia de cuentos ambientados en el mismo mundo del Arcano y el Jilguero, precisamente que profundizando en las distintas culturas Han y en las vidas de su gente. Son 4 historias, también en primera persona. Uh-huh. ¿Qué es lo que pueden encontrar los lectores en estas 4 narraciones? Bueno, pues en Historias de Han intenté tocar dentro de la fantasía, digamos, medieval barra oscura que suelo utilizar, he intentado tocar otros palos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el de El Guardián de Secretos, que es el primero de los relatos, que lo he mezclado un poco con la picaresca, ¿no? Con el género de la picaresca. Al final es un pobre diablo buscándose sacándose las castañas del fuego y buscándose los garbanzos, ¿no? Para comer. Luego tenemos la de La llama será tu corona, que es el segundo, que este ya sí que es un poco más tirando hacia la épica porque es la perspectiva de un rey ante enfrentándose a la última cometida de la rebelión de su pueblo. Luego tenemos Polvo de Hada, que al final es una historia es un poco historia, es negra, ¿no? Es tráfico de drogas, al final, estamos hablando de tráfico de drogas. Y luego el último de todos es El arte del cuentacuentos, que es una historia experimental de metanarrativa. O sea, se rompe la cuarta pared y es un poco a la vez, explico un poco cómo utilizo yo el proceso de escritura, cómo lo hago yo, doy los consejos que me sirven a mí y si lo envuelvo un poco en un cuento. Entonces, yo creo que la gracia que tiene ahí es que cojo 4 puntos del mapa que no se tocan mucho en Arcano y el Jilguero o que no aparecen en Arcano y el Jilguero y les doy una perspectiva desde un personaje que es los escalafones más bajos de la sociedad, que al final es lo que a mí me interesa, ¿no? No el ver al gran héroe pasando o al noble sentado en la mesa y poniéndose ciego a vino y manjares, sino ver al pobre tipo que tiene que irse a la mina a picar para poder sacar adelante a su familia. Y bueno, tras las historias de Han, en noviembre del año pasado, de 2021, se publica la que es hasta la fecha tu última obra, que es Guía de lectura de ignotos mayores, uh-huh, que no es solamente un libro. Aunque bueno, ya le hemos dado una pincelada en la introducción, pero cuéntanos qué es esta guía, qué contiene, cómo se te ocurrió esta idea y bueno, me imagino que desde el Transbordador también aportaron, ¿no?, a la concepción de todo esto. Sí, mira, yo hice un relato que también está ambientado en Han hace tiempo, que salió publicado en el Patreon del Transbordador, que se llama 7 cartas. Y en ese relato, pues el hilo conductor del relato era una tirada de cartas del tarot de ese mundo. Entonces, lo que ocurrió que es que para hacer la tirada de cartas yo me monté una baraja de tarot entera. O sea, van a salir, o sea, no, mi obsesión por hacer las cosas sin que bien me llevó a hacer una baraja de 25 cartas, de las que al final luego solo salen 7 en el relato y ya está, pero yo lo tenía hecho. Y es una cosa que me saltaba mucho a la cabeza y era muy recurrente, ¿no? Y no paraba yo de darle vueltas al tema de las cartas y el cómo podía utilizarlas y al final dije, bueno, pues
Lo empecé a desarrollar un poco por diversión, pero claro, al cabo de un tiempo me di cuenta de que llevaba, yo qué sé, 20.000 palabras y dije, uy, esto se está haciendo, se está haciendo un poco mamotreto ya. Y entonces yo se lo envié a mi editora y le dije, mira, no sé si os interesará, tengo hecho esto y no sé qué os parece. Y Pilar, que siempre tiene un voto de confianza hacia mí, pues dijo, sí, pues venga, adelante. Entonces le sacaron incluso las ilustraciones con Manu, que es el ilustrador que me ha hecho pues todas las portadas que tengo. Y la verdad es que estoy muy contento. Lo que pasa es que sí que es verdad que es un libro peculiar porque no es una historia, ¿no? Es un ensayo fantástico ficticio, ¿no? Es como una guía del tarot de ese mundo escrito por una persona que pertenece a ese mundo. Entonces te lo está contando todo el rato desde la perspectiva del habitante de Han. Y la gracia precisamente del tema es que efectivamente las cartas, si tú las quieres usar de tarot, se pueden usar porque se basan en arquetipos como las cartas del tarot de aquí, de cualquiera de los tarots que cojas. Y a la vez te sirve un poco si te apetece ampliar un poco el lore del mundo, pues hay muchísima información de pinceladas sueltas que o bien han aparecido en algún relato o bien se ha tocado de pasada en el libro y tal, y ahí pues se profundiza. Hay un montón de notas a pie de página, hay un montón de comentarios sobre cosas que dan pistas y dan un poco más de matiz al mundo. ¿Y le has echado las cartas a alguien con eso? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, en principio funcionan igual que las de... O sea, están basadas en el mismo principio. Yo me puse a estudiar manuales de... me puse a estudiar manuales de cartomancia antes de hacerla. Uh-huh. Y sí, en principio funcionan tan bien o tan mal como cualquier otra baraja. No hay problema, eso no es... Porque la gracia de la cartomancia es que el que tira las cartas no lee las cartas, lee a la persona que tiene delante. Claro, o sea, eso es una manera de... Es una manera de conducir la conversación, es un medio, digamos, para solventar una pregunta. O sea, te ayuda a enfocar, es una herramienta para enfocar un problema. Bueno, ya nos contaste, Ferran, antes los autores que considerabas que habían influenciado o que te influencian a la hora de escribir, pero el Ferran Varela lector, ¿qué autores o qué obras tiene como favoritas? Como favoritas. Bueno, autores que te gusten, que suelas leer o no me alguna obra que... No ficción también, ¿eh? Si quieres claro, puede ser de cualquier género, ¿no? Sí, no, pues no lo sé. Es que la verdad es que desde que me planteé seriamente el tema de escribir... No lees, ¿no? Sí, leo mucho, pero ya no leo como lector. O sea, ahora leo buscando... Sí. Entonces, claro. Eso es otra perspectiva. Eso de decir, hostia, este es mi libro favorito. Yo puedo decir, mira, este truco de esta persona me ha gustado muchísimo. Claro, sí. Pero sí, mira, pues te puedo comentar las últimas lecturas que he hecho, si quieres, que también me han gustado mucho. Mira, que me acabé hace unos días fue el de Nos devoró la niebla, de Marina Tena, que sacó Insólita es que... he leído también el Necronomicon que ha sacado ahora el Transbordador, que es bueno, es el Necronomicon, o sea, ya va a invocar demonios y tal. Sí. Me he leído Negorid, de Iván Ledesma también. Y que ahora tengo esperando uno de Catriona Ward en la mesita de noche para empezar. ¿El de la pequeña If o el de la pequeña? El de la pequeña nuevo, If. ¿no? Sí. Ese es el que no la he catado todavía a la autora, pero a mi mujer le gusta mucho y dice, bueno, pues de cabeza. Yo leí el anterior, el de La casa al final de Needless Street, y me gustó mucho. Lo pone muy bien. Y tengo pendiente que lo tengo, pero todavía no lo he leído. Pues ya te digo, a mí me lo han recomendado por activa y por pasiva y al final pues lo voy a leer porque seguro que lo voy a disfrutar. Seguro. ¿Y cómo ves, ahora que ya, bueno, estás más o menos rodado como autor, entre comillas, cómo ves el panorama editorial de género en España? Bueno, bien, no está mal en comparación con... El problema desde el punto de vista del autor, el problema es que no se puede vivir de esto. Bueno, yo al menos no puedo vivir del tema. Entonces,
Reverte, Javier Sierra y pocos más. Claro, sí, claro, sobre todo si escribes género, pues todavía menos, ¿no? Entonces, es el gran problema que hay, ¿no? Porque luego cuando tú sales al mercado, tú compites. Aquí no hay categorías de peso, ¿no? O sea, tú sales a combatir con Mohamed Ali con una mano atada a la espalda porque tienes un trabajo de 10 horas diarias, ¿no? Entonces, pues, claro, pues sí, no, está mejor que, bueno, yo desde mi punto de vista está mejor que cuando no publicaba, porque ahora publico, pero claro, no me da para poder llevar una vida mínimamente digna, con lo cual lo tengo que compaginar con otra cosa. Y bueno, pues bien, por un lado bien, por otro lado mal, pero sí que es verdad que el hecho de que existan las editoriales independientes es muy bueno, porque te permiten hacer cosas que un sello grande pues no se arriesgaría a hacer, ¿no? O sea, Claro. en los videojuegos ocurre lo mismo, ¿no? Los videojuegos que innovan son los indie, los AAA, pues no se repite fórmula y se acabó la historia. Te sacan Assassin's Creed 27 parte 2, pero no hay una evolución en el juego, ¿no? Pues con las editoriales es lo mismo. Las editoriales pequeñas yo creo que precisamente son las que están ahora, por ejemplo, la guía de lectura de notos mayores me lo publica en una editorial independiente porque se lo puede permitir. Una editorial que tuviera que sacar un beneficio bestial de esto, pues no me lo publicaría porque sería demasiado arriesgado. Uh-huh. Bueno, tu última obra, como hemos comentado, salió en noviembre, pasado noviembre de 2021. ¿Qué proyectos tienes en marcha ahora mismo o en un futuro inmediato que puedas contar? Claro. Pues mira, va a salir un cómic ahora en 2022 en principio, si los dioses del precio del papel lo permiten, que saldrá en principio en 2022, o espero, que se llama Una voz entre las olas y bueno, está ambientado también en el mundo de Han. Y la verdad es que disfruté muchísimo escribiéndolo. Estoy muy contento de... ¿Escribiste tú el guión directamente? Sí, escribí el guión. Me lo propusieron, me dijeron, oye, ¿quieres hacer un guión para una línea de cómic adulto y tal? Y dije, pues venga, para adelante. Y nada, me lancé a ello. Me leí un par de manuales de cómic porque el medio es otro y tiene su propio... Sí. Es completamente distinto, ¿no? Entonces yo tenía ahí una historia, la historia esta de La voz entre las olas la tenía en la cabeza hacía mucho tiempo, había intentado varias veces ponerla en prosa para que fuese pues una novela corta, pero no acaba de funcionar y yo no sabía por qué no funcionaba y lo que pasaba era que no era el medio. O sea, luego cuando me puse a hacer el guión de cómic, pues me di cuenta que lo que pasaba es que era una historia de cómic y ya está. Y encajaba, claro. Sí, encajó a la perfección. O sea, lo escribí, para lo lento que soy yo escribiendo, lo escribí relativamente rápido y eso para mí siempre es buena señal. O sea, porque sale más natural. O sea, si no tengo que forzar nada es porque la historia estaba bien dentro de ese medio. Y la verdad es que estoy muy contento. Yo estoy al guión, está al pincel está Rubén Coira, Rubén Comino, y saldrá en Sally Books en principio, pues ya te digo, cuando salga, ¿no? O sea, ya está todo, del guión está todo hecho y tal, o sea que no, en principio no va a haber problema. Y la verdad es que tengo muchas ganas de que salga porque es una cosa distinta y la verdad es que la historia estoy muy orgulloso de ella. O sea, me siento muy orgulloso de ella y además me gusta también el toque que le ha dado Rubén, porque me ha hecho replantearme muchas cosas y al final ha quedado una cosa que yo creo que es muy bonita y que tiene participación alguien aparte de mí, ¿no? Que al final uno se cierra mucho en sí mismo y otras personas te pueden enriquecer el trabajo siempre. Genial, además vas a cosa diferente por publicación, ¿eh? Novela corta, novela, el tarot con no repites, no te gusta repetir. Cómic. No, ahora ya la película, lo siguiente. Te falta un relato en una revista, eso es lo que... Sí, si nos está viendo alguna productora de cine, pues que se ponga en contacto conmigo. Y sí, relato en la revista me falta también. Lo solucionaremos más pronto que tarde, intentaremos. Creo, si no me equivoco, que no tienes ninguna red social. No. ¿Cómo pueden seguirte los lectores? Si quieren estar un poco... Bueno, aparte de seguir a la editorial, que lógicamente
habrá tus novedades, pero si quieres seguirte un poco de otra forma, ¿no hay manera? ¿O tienes quizá una página o no sé? ¿Hay alguna manera de seguirte? No tengo redes sociales. De momento ya te digo, el transbordador es bueno, es la editorial que yo considero mi casa ya prácticamente, ¿no? Yo ya tengo mucho recorrido allí, estoy encantado con ellos, me han tratado divinamente y en principio pues todo lo que haga, la primera persona a la quien se lo paso es a mi editora, ¿no? Luego pues si a ella pues no le encaja o por el momento por lo que sea tal, pues a lo mejor puede ir a otro sitio, pero en principio siempre es la primera persona a la que llegan las propuestas. Uh-huh. Y luego pues nada, bueno, ahora hay un podcast que es del narrador oscuro que se llama Narrando a Oscuras, que me ha audioficcionado un par de relatos, ¿no? Que tengo de Bailan los niños, bailan las ratas, que es una versión del flautista Amelín, una versión oscura, y luego la de 7 cartas también me lo dramatizaron y tal, y en principio pues ahí también estoy colaborando con ellos, pero eso es todo lo que Uh-huh. todo lo que se puede seguir de momento, porque no tengo redes sociales, porque de verdad no me da la vida para todo. Claro. Pues nada, Ferran, hasta aquí la entrevista. La verdad es que te lo dije al principio, estoy seguro que muchos de quienes nos están oyendo habrán leído algo tuyo, y los que no, o los que hayan leído algo pero no todos, seguro que con lo que hemos hablado hoy, seguro que les ha entrado ganas de seguir conociendo tu obra, y por supuesto estaremos pendientes de tanto de ese cómic como que de cualquier proyecto que vayas a sacar. Alex, ¿algo para despedir a Ferran? Nada, Ferran, muchísimas gracias por acudir. Como dice Ismael, estamos seguros de que quien te haya descubierto hoy se habrá quedado con el gusanillo y irá a leer algo tuyo. Y nada, sabes que esta es tu casa y cuando quieras aquí nos tienes. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer y un honor. Y nada, yo estoy aquí para lo que necesitéis y cuando necesitéis. Muy bien, pues un abrazo, Ferran. Hasta pronto. Muchísimas gracias, igualmente. En Windhumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windhumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.